Go. Electrical systems, airborne. Go. Ground. Go. Facility. Go. RFFTS. Go. Flight control. Go. GCQ. Go. Operation support. Go. COM. Umbilicals. Go. ECS. Go. Red light monitor. Go. Quality. Go. Op safety manager. Go. Fuel A safety officer. Go. Vehicle system engineer. Go. Anomaly chief. Go. Range coordinator. Clear to proceed. Launch director. You have permission to launch. Proceeding with the count. ALC verified T0 set for 21:360. Verified. Bueno, luz verde para lanzar, ¿eh? Polling is complete. The ULA launch team is go for launch. From T-minus 4 minutes until launch, you will be listening to Ron McKee and his team performing the final steps in the countdown procedure. Several critical activities occur in the final minutes before launch. La hora prevista es 36, o sea que ese tema en la cuenta se reanuda en 2 At minutos. T-minus 25 seconds, you'll hear Go Atlas, Go Centaur, Go SES. This is the final status check of Atlas, Centaur, and SES readiness. At T-minus 3 seconds, the main engine ignites, followed by ignition of the solid rocket boosters. Then, after seeing Atlas V lift off the launch pad, you'll begin hearing the flight commentator Jesse Gonzalez providing launch vehicle ascent data. Antonio Mam saluda de Río Gallego, Santa Cruz. Tusca, go, go, go. Rosana, Luz Aval, Rubén, Fernando Castañón, Álvaro Martín. Estoy leyendo los últimos que veo en el chat. Rosa Sierra dice que imágenes más bonitas. Ángel Encao. Y que, bueno, me leyeron hoy cuando venía conduciendo que estaba Antonio también por ahí. De Ibiza. Brito María Silvina. Vamos a darle todo el volumen. This is Atlas Mission Control at T-minus 4 minutes and holding. We anticipate releasing the hold in just a few moments. En unos momentos sueltan el hold. 4 minutes and counting. O sea, comienza la cuenta regresiva ya. 2, 1, mark. Y comenzó. Bueno, ahora sí, estamos a menos de 4 minutos. Ground pyros enabled. Olivier, muchas gracias por esa donación. Muchas gracias. Bueno, momento de subir el volumen, auriculares, o como siempre digo, avisarle al vecino que van a subir el volumen al máximo. At 5:36 p.m. Eastern. With liftoff approaching, we're going to raise the volume on our launch team so you can hear the final preps taking place. Bueno, ellos dijeron lo mismo, que van a subir el volumen también, ¿eh? La rubia. T-minus 3 minutes. T-minus 3 minutes and counting. Op number 057. Securing LO2 topping. 250. Atlas tanks to flight pressure. FPS internal. Esos sólidos van a estar impulsando el cohete por casi 2 minutos. Inclusive, bueno, en la mitad del tiempo va a pasar el máximo Q, van a ser los 58.7 segundos. 159. Menos de 2 minutos. 155. Launch sequencer start. El vehículo está con potencia interna, o sea que ya no depende de tierra. Centaur LH2. Securing Centaur LO2.
140, Launch enabled. 137, Lanzamiento habilitado. ¿Cuántas etapas FPS son? arm. 2 etapas. T-minus 90 seconds. The launch vehicle, payload, ground systems, and eastern range are go for launch. Está todo en verde para lanzar, 120, 120, 120. FCS count started. Todo 115, cañaveral está a tope, Reduce dice ECS for Patuca. launch. Sí, totalmente. Roger, 110, Send valves blocked. 1 minuto. Vamos a tener 3 lanzamientos en 3 días en Cabo Cañaveral. Va, no, 2 y 1 en T-minus Mandalore. 1 T-minus 1 minute. Range green. El range está en luz verde, o sea que no hay problema de lanzamiento. .40 seconds, Stable at step 3. $30 segundos. 28, Verify ECS reduced for launch. verified, 25, Status check. Go Atlas. Go Centaur. Go Go Atlas, SES. Go Centaur, Go SS, que es los satélites. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of the United Launch Alliance Atlas V rocket, carrying SES 20 and 21 for SES, the leading provider of global content connectivity solutions. Program. Y ahí ya lo vemos que está inclinándose. After 15 seconds into flight, the U has gone to closed loop control. Coming up on 30 seconds into flight, RE-180 is throttled back as expected. Engine response looks good. 30 segundos desacelerando Voice of para Jesse máximo. Gonzalez providing launch vehicle send data. And 40 seconds into flight, Atlas V is now supersonic. Supersónico. And the vehicle is now passing through max Q, maximum dynamic pressure. Máximo Q ahora, en este momento. Viene ahí. Momento de máximo estrés en And ese the RE-180 cohete. is now throttling back up as expected. Engine Y response acelerando a fondo ahora nuevamente. passing a minute into flight, continuing to see good SRB chamber pressures. Un minuto de vuelo. RE-180 pump speed and fuel injector pressures are responding well to demands on the engine. Los motores The están vehicle is respondiendo continuing right normal. down the middle of the range track. Y está en el medio del range. Próximos a separarse los boosters a pocos segundos, And we have good burnout on all 3 SRBs. Reduciendo la Standing by potencia de for los SRB boosters. jettison in about 20 seconds. 20 segundos dice que lo sueltan. 15. 10. 5. Bien ahí. Nominal. And we have good jettison of all 3 Y SRBs. se veían un poco. And the vehicle has No, gone to no closed muy loop buena guidance. imagen, pero se veía bien. And the RD-180 is throttled down as expected. Engine response continues to look good. Y el motor, el RD 180, acelerando de nuevo, tal cual About 2 como minutes se espera. remaining in the boost Recuerden que flight. este motor RD 180 tiene 2 toberas de escape, ¿no? The vehicle is now 45 miles in altitude, 70 miles downrange, traveling at 5,500 miles per hour. Está a 70 kilómetros de altura ya. Dan los números en millas. La costumbre que tiene United Launch Alliance. Doctor González dice, llegué tarde. Ahora lo repetimos, no te And preocupes. Héctor. passing 3 minutes into flight, the RD-180 is throttling down again as expected. Engine response continues to look good, and the RCS system is now pressurizing to flight levels. Qué increíble vista.
about 1 minute remaining in the boost phase of flight. 1 minuto todavía de empuje el booster y se fueron las cofias. Qué lástima, lo vimos de And we've atrás. had good indication of payload fairing jettison and Centaur forward load reactor jettison. Ahí se ven. And the RD-180 is now throttling up as expected. Engine response continues to look good. And the RD-180 is now throttling to maintain a constant 4.6 G acceleration limit. Bueno, el RD-180 dice que Centaur has está begun the boost phase chill acelerando down para sequence to mantener el firmly delta, condition the RL-10 for operation. acelerando para mantener el delta V parejo. ¿Qué es el delta V? Es la variación de velocidad, o sea, la aceleración constante. Bueno, se descongeló ahí la cámara. Acá estamos viendo And we've had VICO, booster engine cutoff. acaban de cortar el motor principal, el RD-180, separación de etapas. And we've had Atlas Centaur separation. And seeing good pre-start on the RL-10. Y vemos el encendido del RL-11. And we have ignition for the first burn of today's mission. This will be the first of 3 Centaur burns for today's mission. It will last a little over 7 minutes. Este encendido de 7 minutos es el primero de 3 encendidos previstos para el día de hoy. RL-10 operating parameters and vehicle body rates are looking good in the first part of the burn. Vehicle continues down the middle of the range track now at 120 miles in altitude, 500 miles downrange, traveling at about 13,000 miles per hour. Dice que está en el range y está dentro de lo esperado en la velocidad. Dije RL11, no, es RL10. Y nadie me corrigió en el chat. No están atentos, ¿eh? Este encendido va hasta los 11 minutos 52 segundos, que no tenemos cuenta acá. No hay telemetría, no hay nada. This is Atlas Mission Control at T plus 5 minutes 45 seconds. We just heard flight commentator Jesse Gonzalez confirm the successful completion of the early phase of today's flight, and all systems continue to operate nominally. Our next event, Centaur main engine cutoff, will occur in about 7 minutes. En 7 During this minutos va a time, I ser have the pleasure of apagado. welcoming ULA's Commercial Program Director, Vernon Thorpe. Thanks for joining us, Vern. Thanks, Ryan. It's a pleasure to be here. Cool. So, we just lifted off on a long ascent to orbit. What should we expect to happen over the next 6 hours? Okay, well, we just saw the initial booster ascent phase, so now what we're going to do is 3 Centaur Bueno, burns to complete this le mission. hicieron una pregunta al The first director burn is de happening vuelo, towards the qué es lo que last esperamos para las ascent. próximas 6 horas. When that is Y bueno, lo que van a hacer es hacer 3 encendidos 12-minute parking orbit coast, para and then we'll have a ponerlo second Centaur burn en la that's, órbita final o de about parqueo, 5 ¿no? minutes. And that will place us into a geosynchronous transfer orbit. So the highest point of that orbit will be up at geosynchronous altitude. So after 5 hours, when we're at the top of that elliptical orbit, we will do another Centaur burn. It'll be just over 2 minutes long, and that will Cuando essentially estén, dice que lo que van a hacer es hacer una órbita elíptica. Vamos a ponerlo, lo vamos a poner. Vamos a poner. Esto es lo que van a hacer, hacer una órbita bien elíptica y cuando estén en este punto hacen el encendido final para circulizarla. Aquí está la separación de los dos satélites, va a ser a las 5 horas 38 y 6:18. Y luego el desorbitado de la segunda etapa, ¿no? Time that it takes to do one orbit of the Earth matches the time it takes for Earth to rotate once. So from an observer on the surface of the Earth, it looks like the satellite is stationary in the sky. So since you Bueno, have that lo que está hablando es de qué es justamente la órbita geoestacionaria, ¿no? La órbita geoestacionaria en realidad lo que hacen es que el cohete o en este caso luego la carga, el satélite, de vueltas alrededor de la Tierra a la misma velocidad que la Tierra está girando.
Eso hace que un observador en la Tierra, cuando mira el cielo y mira hacia el satélite, parece que este no se moviera, porque en realidad está girando a la misma velocidad que la Tierra. Eso se aprovecha justamente para los satélites de comunicación, de televisión. DirecTV es lo más conocido hoy. La gente de la cadena de televisión utilizaron mucho este tipo de ventajas. For these two satellites, it would take about 5 to 6 months because they have electric propulsion systems, they're very low thrust systems, so it takes a long time to achieve the final orbit. With this mission today, we're going to put them almost exactly where they need to be for their final operational orbit, so it cuts out. Dice que una de las cosas que están comentando ahora es que con la propulsión propia de los satélites, generalmente este tipo de misión le lleva al satélite 6 meses a alcanzar la órbita final, pero que con la capacidad que tiene el cohete Atlas de lanzamiento, ya lo dejan parqueado en el lugar final, no tiene que moverse más. Sure. So both Atlas and Delta, the rockets we fly at ULA, have been launching commercial satellites since the early 1960s. In fact, we launched what many consider to be the first true commercial communication satellite. David Amengol, en realidad, cuanto menos combustible necesita para mantenerse, que tu pregunta, es cuanto más alta, cuanto más lejos está en la órbita realmente, porque de esa manera tiene menos rozamiento con los restos de atmósfera y se puede mantener años allí. In the mid-1980s, that changed. There was the Commercial Space Act, and there was other legislation that allowed users to work directly with U.S. launch vehicle companies. And since that time, we've launched hundreds of missions. A lot of Albert de la Fuente missions for NASA. comenta que los instaladores de parabólicas justamente para apuntarle a un satélite de estos tienen que saber el azimut y los grados de paralelo del satélite al que apuntan, claro. En realidad, en la jerga, inclusive de los instaladores o de quienes hacen eso, le llaman el pájaro, en inglés the bird. Porque es cazar el pájaro, es apuntarle. Es difícil. Yo lo he hecho, yo tengo una parabólica en casa y es dificilísimo engancharlo, pero lo sé. We've had about 15% of our missions have been commercial launches. That's going to ramp up to 50% over the next few years, and that will include geosynchronous communication satellites like we're launching today. It'll include commercial missions for NASA, crew and cargo, and of course the Kuiper satellites. Sí, a ver Andrés, ¿qué juego de PC es? Y te lo explica bien Rubén. En realidad esto es una animación con la telemetría real de lo que está sucediendo en este momento con esa segunda etapa que está llevando la carga a la órbita geoestacionaria. This is Atlas Mission Control at T plus 11 minutes 33 seconds. We are now approaching the end of the first burn of the Centaur second stage. Let's listen in as we approach this next event. Estamos acercándonos al apagado, el primer apagado de la segunda etapa. Le llaman Mico 1. And we've had main engine cutoff. Mico 1 quiere decir eso justamente, main engine cutoff. 10 shutdown signatures look good. Bueno, dice que luego el apagado, la telemetría es normal. El próximo evento va a ser dentro de 12 minutos, que es un nuevo encendido de esta segunda etapa. This is Atlas Mission Control at T plus 12 minutes 26 seconds. Jessica Gonzalez has reported successful cutoff of the first of 3 Centaur engine burns. The SES-20 satellite is scheduled to separate from ULA's Centaur upper stage into a new near geosynchronous orbit in about 6 hours, followed by SES-21. Once we sign off in a few moments, you can stay updated on today's long ascent to orbit with ULA's live blog at ulalaunch.com or join the conversation on Twitter and Facebook. I'd like to thank Jesse Gonzalez for his participation in today's show. No van a transmitir más, me parece. We'll take another look at liftoff, which occurred at 5:36 p.m. Thanks for joining us. Bueno, vamos a repetir el lanzamiento. Lo van a repetir ellos, ¿eh? Bien. T-minus 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3. We have ignition. 2, 1. And liftoff of the United Launch Alliance Atlas V rocket carrying SES 20 and 21 for SES, the leading provider of global content connectivity solutions. Program. Passing 15 seconds into flight, PU has gone to closed loop control. Coming up on 30 seconds into flight, RD-180 is throttled back as expected. Engine response looks good. You're hearing the voice of Jesse Gonzalez. Terminaron ahí, pero lo vamos a ver de nuevo, ¿eh? T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of the United Launch Alliance Atlas V rocket carrying SES 20 and 21 for SES, the leading provider of global content connectivity solutions. Program. After 15 seconds into flight, PU has gone to closed loop control. Coming up on 30 seconds into flight, RD-180 is throttled back as expected. Engine response looks good. You're hearing the voice of Jesse Gonzalez providing launch vehicle ascent data. And 40 seconds into flight, Atlas V is now supersonic. And the vehicle is now passing through max Q, maximum dynamic pressure. And the RD-180 is now throttling back up as expected. Engine response continues to look good. Passing a minute into flight, continuing to see good SRB chamber pressures. RD-180 pump speed and fuel injector pressures are responding well to demands on the engine. Vehicle is continuing right down the middle of the range track. Sí, faltó la telemetría, dice Ángel en cabo. No ponen nunca la telemetría en el momento del lanzamiento. La gente de United Launch Alliance. Es una lástima. Pero la verdad tienen están muy buenas estas imágenes. And we have good burnout on all 3 SRBs. Standing by for SRB jettison in about 20 seconds. Bueno, para los que preguntaban cómo estoy, llegaron los resultados de los análisis de sangre. La verdad que está todo impecable. Lo que tiene que ver con los análisis de todos los parámetros, están todo dentro de lo normal. And we have good jettison of all 3 SRBs. Bueno, ahí vimos cómo se fueron los boosters. And the RD-180 is throttled down as expected. Y el Engine response continues to look good. Esto de los pocos Atlas que quedan por lanzar, Mañana se van los astronautas, sí. Mañana empezamos muy temprano. 45 miles in altitude, 70 miles downrange, traveling at 5,500 miles per hour. En realidad lo crucial del tema de salud va a ser dentro de 20 días cuando tengamos la tomografía para poder comparar con la tomografía anterior a ver qué efecto están haciendo los medicamentos, ¿no? La parte buena es que estoy tolerándolos. Tengo algunos efectos secundarios, pero son tolerables. And passing 3 minutes into flight, the RD-180 is throttling down again as expected. Engine response continues to look good, and the RCS system is now pressurizing the flight Maratón, levels. dice Marcos. Sí, mañana maratón, totalmente. Mañana empezamos muy tempranito y vamos a estar transmitiendo todo el lanzamiento. And about 1 minute remaining in the boost phase of flight. 4 o 5 horas. Rosa Sierra, gracias por ese mensaje. And Bueno, we've se had te good ve muy indication bien. of payload fairing jettison and Centaur forward load reactor jettison. Bueno, ahí se fueron las cofias también. Sí, And the RD-180 is llegué now justo, throttling le up pido, as expected. Engine response continues to look good. le pido disculpas. En realidad salí a pasear con la familia y aproveché a saludar a mi hermana que la están operando mañana. Increíble como lo mal que hemos ligado.
y ella vive 0.6G a 100 acceleration. más de 100 kilómetros de aquí, entonces bueno, terminé haciendo al So far, final begun the boost phase chill down sequence to thermally condition 300 the RL-10 kilómetros for en el operation. auto. Terminé conduciendo 300 kilómetros. Sí, Stand by estaré for bien. Pico shortly. And we've had Vico booster engine cutoff. Ahí vemos el RL11, el RL10 con la separación de entre etapas. And we've had Atlas Centaur separation. And seeing good pre-start on the RL-10. Y el preencendido, dice. Standing by for Ahí vemos Metal justamente el escape del preencendido. And we have ignition for the first burn of today's Y mission. ahora cuando hacen la This will be ignición the vemos first cómo of se 3 mueve Centaur burns el of today's RL10 mission. Will last justamente. a little over 7 minutes. Siempre hace esos movimientos raros. RL-10 operating parameters and vehicle body rates are looking good in the first part of the burn. Vehicle continues Jesús down the middle of the González range track now dice hay compañías que 120 miles no an tienen los altitude, recursos o demás. 500 El miles SpaceX downrange, muestra todo. traveling at El about problema es 15,000 miles per hour. que modificar un cohete de estos para poder mostrar más imágenes requiere mucho dinero y mucho esfuerzo. Y en este caso el cohete Atlas lo van a descomisar, o sea, va a salir de circulación. No tiene sentido gastar dinero o ocuparte en eso. Ocupar tiempo en lo que es la certificación con la FAA, y realmente les garantizo que agregarle una cámara a un cohete es un trabajo enorme en cuanto a la certificación. No agregarlo de ponerla con el tornillo, sino que certificar con la autoridad aeronáutica de que eso va a funcionar bien. Es brutal. Si lo haces del primer momento, cuando diseñas el cohete, está todo bárbaro. Bueno, dejamos puesto un poquito alguna imagen del cohete que están geniales, me encantan. Y pasamos al final. Leí recién que está atrasada la misión de Starlink. La verdad no estuve conectado. Vamos a revisar. Para quienes están mirando esto en la versión corta, muchas gracias por estar acá. Suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme.